Muy buenas tardes. Nuestro grupo hoy les va a presentar nuestra investigación titulada Fibrosis quística, una revisión bibliográfica. Ahora bien, para comenzar, como ya les van a explicar mis compañeros, la fibrosis quística es una enfermedad genética que va a afectar principalmente el sistema respiratorio, aunque también podría llegar a comprometer órganos del sistema digestivo. Tiene un fuerte impacto en la calidad de vida de quienes lo padecen, por lo que su estudio es sumamente importante para profesionales de la salud. Y el propósito de esta investigación fue analizar cómo esta enfermedad afecta al sistema respiratorio desde tres dimensiones fundamentales que se estudiaron en clase: la anatomía, la histología y la embriología. La idea es que con esta revisión bibliográfica podamos ofrecer una base más fácil de digerir y entender para estudiantes y profesionales que quieran profundizar en esta patología. La estructura del trabajo se organizó en diferentes niveles de complejidad, empezando primero por los aspectos generales de esta enfermedad, luego comparando la anatomía pulmonar sana con la alterada por fibrosis quística, siguiendo con el análisis de las modificaciones histológicas del epitelio respiratorio y finalmente explorando la relación que tiene toda esta enfermedad con el desarrollo embrionario desde el sistema respiratorio. A continuación, mis compañeras van a desarrollar estos contenidos. Nada más para seguir, nuestros objetivos en este caso de esta investigación han sido analizar las implicaciones anatómicas, histológicas y embriológicas de la fibrosis quística por medio de una revisión bibliográfica, comparar a partir de la revisión bibliográfica las principales alteraciones anatómicas del sistema respiratorio en pacientes con fibrosis quística, con el fin de comprender su impacto en la estructura y funcionalidad pulmonar, destacar las modificaciones histológicas reportadas en la literatura sobre las modificaciones del epitelio respiratorio, en este caso, pues para poder explicar cómo van a contribuir a la manifestación de las enfermedades clínicas. Y para finalizar, queríamos también poder enumerar la información embriológica disponible sobre el desarrollo del sistema respiratorio con el propósito de poder identificar cuáles son las posibles correlaciones entre las etapas del desarrollo y la aparición temprana de las alteraciones propias de la fibrosis quística. Ahora yo les voy a hablar sobre los aspectos generales de la fibrosis quística. Esta es una enfermedad que afecta a varios órganos, pero principalmente afecta a los pulmones. Esa enfermedad es considerada autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir esto? Es que una persona debe heredar dos copias del gen alterado, una de cada padre, o sea, de papá y de mamá, para desarrollar esta enfermedad. Esa enfermedad se suele diagnosticarse más en niños, pero también se puede presentar en adultos. La esperanza de vida suele ser muy corta, pero si se logra diagnosticar y tratar tempranamente, se puede mejorar la calidad de vida y se puede prolongar la esperanza de vida. Entrando un poco en aspectos generales, esta enfermedad fue descrita por primera vez en 1938 por la doctora Dorothy Anderson, que fue una patóloga de Nueva York, que su descubrimiento fue posible gracias a la realización de varias autopsias en pacientes con síntomas similares. Ahora, la causa de esta enfermedad está en una mutación del gen llamado CFTR, lo cual se llama regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Este gen produce una proteína que regula el paso de los iones a través de las membranas celulares, especialmente en las células que nos producen el moco, el sudor y jugos digestivos. Cuando esas proteínas no funcionan correctamente, el moco se va a volver muy espeso y pegajoso y se va a acumular en los pulmones. Todo esto va a favorecer a las infecciones respiratorias crónicas, inflamación y obstrucción en las vías aéreas. Para poder diagnosticarse, se debe realizar un tamizaje neonatal, pruebas genéticas y la prueba del test del sudor, que mide la concentración del cloruro para así poder confirmar la enfermedad. También se requiere al menos un criterio clínico y uno de laboratorio, también como antecedentes familiares, síntomas respiratorios o digestivos. El cloruro del sudor debe ser mayor a 60 mil equivalentes por litro
o también la identificación de dos mutaciones en el gen CFTR. Ahora les voy a hablar sobre la anatomía pulmonar normal. Para entender un poco cómo afecta esta enfermedad, es muy importante conocer primero la anatomía del pulmón. El sistema respiratorio se va a dividir en dos partes. El tracto respiratorio superior, que este tiene la nariz, la cavidad nasal, la faringe y la laringe. Y también el tracto respiratorio inferior, donde van a estar la tráquea, los bronquios, bronquiolos y alvéolos. El aire cuando pasa por todas estas estructuras hasta llegar al pulmón húmedo y a la temperatura adecuada, lo que va a permitir que todo esto funcione correctamente. Los pulmones están ubicados en el tórax, que van a estar separados por el corazón. Estos son órganos elásticos y esponjosos y están cubiertos por una membrana que los protege. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el lóbulo superior, el medio y el inferior. Y el izquierdo tiene 2 lóbulos, el superior y el inferior. Todo esto se debe por el espacio ocupado por el corazón, por eso solo tiene 2 lóbulos. A través del hilo pulmonar entran y salen los bronquios principales, las arterias y venas pulmonares, también los vasos linfáticos y los nervios. Ahora, la tráquea es la principal vía por donde entra el aire. Esta se va a dividir en 2 bronquios principales que se dirigen a cada pulmón. Dentro del pulmón, estos bronquios se ramifican en bronquios secundarios, luego van a pasar a terciarios y finalmente en bronquiolos. Los bronquiolos terminan en sacos alveolares, donde se encuentran los alvéolos, y ahí se da el intercambio gaseoso. ¿Qué es el intercambio gaseoso? Es el paso del oxígeno a la sangre y la salida del CO2 del cuerpo. Ahora vamos a pasar a la anatomía pulmonar con fibrosis quística. Los pulmones al nacer pueden estar estructuralmente normales. Sin embargo, con el tiempo se van a presentar alteraciones internas por la acumulación del moco espeso. Este moco obstruye principalmente los bronquios y los bronquiolos, dificultando el paso del aire. Esta acumulación también favorece el crecimiento de las bacterias, que va a provocar infecciones respiratorias frecuentes y crónicas. Una de las consecuencias frecuentes va a ser la aparición de la bronquiectasis, que son dilataciones anormales de los bronquios, que también van a estar acompañados por una inflamación. Esto también puede llevar a una enfermedad bronquial obstructiva, que en casos un poco más avanzados a un enfisema pulmonar, que es donde se daña el parénquima pulmonar, que el parénquima pulmonar es el tejido funcional del pulmón. Otra complicación posible es el neumotórax, que ocurre cuando se rompen las bullas subpleurales y se acumula aire fuera del pulmón, lo que puede provocar su colapso. Todo esto hace que la función respiratoria se deteriore progresivamente, lo cual esto explica por qué la afectación pulmonar es la principal causa de muerte en pacientes con fibrosis quística. Ubicación y tipos de células del sistema respiratorio. El tejido respiratorio recubre la mayoría de las vías respiratorias superiores, como lo que es la nariz, la tráquea y vías respiratorias principales. Su forma coincide con una capa de células con forma de tubo de capa pequeña, como forma de cabello, y células que forman de copa, que salvaguardan principalmente la vía de respiración, creando moco y también eliminando. Este tejido consta de varios tipos de células especializadas. Están las células ciliadas, que poseen extensión de ondas que sincronizan sus movimientos de transportar moco a la garganta. Están las células productoras de mucinas, que están dispersas en el interior, que crean moco que atrapa microbios y escombros nocivos. También están las células basales, que se encuentran en la capa basal, que sirven como célula madre, quienes renuevan la capa epitelial. También hay células del cepillo de roles delicados, y están las células neuroendocrinas,
que descargan sustancias de control y neocitos y tipo de células recién descubiertos que muestran altos voltajes de canal de SFTR, que es crucial. El sistema respiratorio está compuesto por células especiales como ciliares que mueven de moco a la garganta, células que hacen el moco llamadas casilformes que atrapan cosas malas, generando células llamadas basales que mantienen el tejido. La estructura epitelial está respaldada por bases, que está dividida en lámina, donde se encuentran fibras elásticas y células de defensa. En órganos como la trampa de viento y vías respiratorias, se encuentran mocos y glándulas séricas debajo de la membrana mucosa. En tejido como formas de hueso y músculo luso, ayudando a preservar la fórmula y funcionamiento de la fibrosis quística. La estructura del tejido, como lo que es el canal FCTR, no funciona correctamente en el movimiento deteriorado del cloruro, así provocando lo que sería el moco grueso y seco que bloquea las vías respiratorias. Esto promueve hinchazón a largo plazo, enfermedades repetitivas y alteraciones de los tejidos, como lo que es agrandamiento de las células productoras de moco, invasión de células inmunes y el daño continuo del revestimiento que hace que lo amplíe. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poquito sobre la fertilidad y embarazo en personas con fibrosis quística. Gracias a los tratamientos que existen hoy en día, las personas que padecen fibrosis quística están viviendo más tiempo y mejorando significativamente su calidad de vida. Esto también ha tenido un impacto en la fertilidad, más que todo si hablamos especialmente en las mujeres, donde se ha notado un aumento en la cantidad de embarazos. En cuanto a la fertilidad, la gran parte de los hombres con fibrosis quística nacen sin los conductos deferentes o algunos los tienen bloqueados por moco, lo que los vuelve infértiles de forma natural y crónica. La esperma se encuentra en los testículos, pero no puede transportarse, por lo que la fecundación es difícil. Sin embargo, algunos pueden tener hijos biológicos mediante técnicas de reproducción asistida. También algunos masculinos portadores del gen CFTR mutado sin tener fibrosis quística pueden tener esta misma alteración. En el caso de las mujeres, la fibrosis quística también puede disminuir la posibilidad de procrear un embarazo. Esto se debe por el moco cervical espeso que dificulta el paso de los espermatozoides. Algunas mujeres tienen un periodo menstrual irregular o problemas en la ovulación, pero aún así, con los medicamentos moduladores del gen CFTR, algunas femeninas están logrando embarazarse, por lo que es importante que si están en edad fértil, hablen con su médico de confianza sobre el uso de métodos anticonceptivos. En este procedimiento cabe destacar que algunas mujeres pueden sufrir complicaciones en el embarazo y les voy a mencionar algunas de las más comunes, que son la diabetes gestacional, que se le conoce por altos niveles de glucosa en la sangre durante el embarazo, el peso insuficiente, tanto de la mamá como del bebé, la toxicidad por la vitamina A, que el cuerpo provoca exceso de vitamina A y esta vitamina lo que ayuda es a combatir infecciones, a tener una piel saludable e intestinos saludables. Sin embargo, el exceso de esta vitamina lo que puede provocar es al bebé causándole malformaciones. Y también la hipertensión, que sabemos que son la causa de problemas durante el embarazo, ya que genera mucha fuerza en la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. Previo de quedar embarazada, es recomendable realizar una evaluación médica. Esto incluye revisar los medicamentos que está tomando la paciente en todo aspecto. Se recomienda hacer análisis de azúcar en la sangre, ya que existe mayor riesgo de diabetes, y evaluar su estado nutricional. También es de gran importancia realizar pruebas genéticas para saber si la pareja es portadora de este gen mutado. Si ambos padres tienen el gen, el bebé puede nacer con la enfermedad, fibrosis quística o incluso ser portador. Durante el embarazo, los resultados normalmente son positivos, pero existen algunos riesgos. Por ejemplo, hay más probabilidades de correr riesgo de tener un parto prematuro o que el bebé sea de bajo peso al nacer y hay que inducir a una cesárea. Las paredes con una función pulmonar, las mujeres con una función pulmonar baja deben tener un seguimiento más estricto, ya que pueden experimentar más infecciones respiratorias o exacerbaciones. Además, la función pulmonar puede cambiar después del parto.
Sabemos que ser madre con fibrosis quística es un desafío, pero muchas lo logran con éxito si cuentan con apoyo. Algunas incluso comentan ya que sus hijos crecen entendiendo su condición y colaboran con sus tratamientos diarios. En cuanto a la lactancia materna, es posible amamantar, pero siempre debe consultarse con el médico tratante. Algunos medicamentos como el Ivacaftor puede pasar la leche materna, por lo que especialmente en el hígado y en los ojos. Además, durante la lactancia, las necesidades nutricionales aumentan, por lo que es posible que se necesiten suplementos de vitaminas o liposolubles o enzimas pancreáticas para mantener la salud de la madre. A continuación les voy a explicar la correlación entre alteraciones estructurales y la clínica respiratoria. La fibrosis quística es una enfermedad genética que afecta principalmente al sistema respiratorio. Uno de sus principales rasgos es la producción de un moco espeso y pegajoso, lo cual provoca una obstrucción de las vías respiratorias y esto favorece una colonización bacteriana. Esto genera un estado de inflamación crónico que con el tiempo esa inflamación causa un daño progresivo en el tejido pulmonar, lo que da a una serie de alteraciones estructurales. Tenemos con esto los cambios estructurales en los pulmones, que es uno de los cambios más importantes y característicos en pacientes con fibrosis quística, que es la bronquiectasia, que esto consiste en una dilatación permanente de los bronquios debido al daño crónico. Este daño reduce la capacidad de los pulmones para poder mover eficazmente el moco y esto aumenta la acumulación de secreciones y con ello la posibilidad de infecciones constantes. Además, se presenta el atrapamiento aéreo, que es una condición donde el aire queda retenido en los pulmones al final de la aspiración y esto dificulta un intercambio gaseoso. Y eso sucede por la obstrucción bronquial y debilita las paredes pulmonares. Otro punto importante es la relación con los síntomas clínicos, que estos cambios son cambios estructurales que impactan directamente en la manifestación de síntomas respiratorios. A continuación les voy a explicar los más comunes. Tenemos la disminución progresiva de la función pulmonar, que esta se evalúa a través de pruebas, que es un volumen respiratorio forzado en el primer segundo, tos crónica, disnea o dificultad para respirar, especialmente cuando el paciente está haciendo esfuerzo. Tenemos la fatiga, tenemos la hipoxia, que es bajos niveles de oxígeno. Puede aparecer conforme la función pulmonar se ve más comprometida y esto aumenta el trabajo respiratorio y el riesgo de insuficiencia respiratoria en etapas avanzadas. Otro punto importante son las infecciones recurrentes y daño pulmonar, ya que el moco espeso crea un ambiente ideal para el crecimiento de las bacterias. Y en los primeros años, los pacientes suelen presentar infecciones por Staphylococcus aureus y Haemophilus influenzae. Sin embargo, con el tiempo, la Pseudomonas aeruginosa se convierte en un patógeno frecuente, asociándose a un daño pulmonar más severo y progresivo. Esta bacteria perpetúa el ciclo de inflamación e infección, provocando mayor destrucción del tejido pulmonar. La respuesta inflamatoria crónica genera más daño estructural, creando un círculo vicioso que es difícil de romper si no se detecta y trata a tiempo. Además, es sumamente importante el diagnóstico combinado porque, por ejemplo, un dato clave es que no siempre el daño estructural pulmonar se manifiesta de inmediato en las pruebas funcionales. Pacientes con daño evidente en las imágenes pulmonares pueden tener aún valores de volumen expiratorio forzado en un segundo normales. Por ello, es fundamental complementar la evaluación clínica con estudios de imagen, especialmente la tomografía computarizada de alta resolución, la cual permite detectar lesiones estructurales tempranas antes de que aparezcan síntomas graves o deterioro funcional. Y por último está el impacto y manejo, que esto quiere decir que el 95% de los pacientes con fibrosis quística presenta algún tipo de afectación respiratoria, lo que constituye la principal causa de morbilidad y mortalidad en esta enfermedad. El deterioro progresivo puede comprometer severamente la calidad de vida si no se interviene oportunamente. Además, es importante saber cómo incluir un manejo integral. Eh, Algunos ejemplos de esto serían las terapias de higiene bronquial, antibióticos dirigidos a las infecciones respiratorias crónicas, un monitoreo continuo mediante pruebas respiratorias e imagenología,
educación al paciente y familia para que reconozcan signos de deterioro. Y por último, detectar y tratar tempranamente las alteraciones estructurales pulmonares porque pueden frenar la progresión de los síntomas respiratorios y mejorar significativamente la expectativa y calidad de vida del paciente con fibrosis quística. Recomendaciones entonces se pueden dar en este caso. En primer lugar, fortalecer los programas de detección temprana, como pueden ser el tamizaje neonatal y los análisis genéticos para el gen CFTR, con el fin de que se pueda diagnosticar a tiempo esta enfermedad y se puedan evitar daños pulmonares irreversibles en el paciente. En segundo lugar, capacitar continuamente al personal de salud para que puedan reconocer los síntomas iniciales y de esta forma puedan brindar una atención integral desde el primer momento de detección. Y en tercer lugar, promover investigaciones futuras en el ámbito embriológico, ya que en este ámbito se conoce muy poco sobre cómo estas alteraciones se originan de forma tan temprana y al poder investigar esto se va a poder descubrir qué otras intervenciones preventivas se puedan hacer que sean más eficaces a la hora de no tanto tratar, pero sí prevenir la enfermedad. Y para finalizar, podemos concluir que efectivamente la fibrosis quística sí va a alterar profundamente la estructura y la función del sistema respiratorio del paciente. En cuanto al área de la anatomía, se identificaron varios cambios como la acumulación del moco espeso, bronquiestasias y atrapamiento aéreo que van a deteriorar progresivamente la capacidad pulmonar de la persona que lo padece. Desde el área de la histología, sí se observaron daños importantes en el epitelio respiratorio, como puede ser la hiperplasia de células calciformes y la pérdida del aclaramiento mucociliar. Todo esto va a favorecer a que la persona tenga infecciones crónicas. Y finalmente, desde el área de la embriología, se comprendió que aunque los pulmones de un recién nacido puedan parecer normales, ciertas alteraciones en etapas tempranas del desarrollo van a estar asociadas con una aparición más temprana o más precoz de esta enfermedad. Y es por medio de esta visión integral que podemos no solo entender mejor la enfermedad, sino también enfatizar en la importancia de cómo tratarla de forma apropiada e inclusive cómo se podría llegar a prevenir en un futuro.